Cordial saludo, mi nombre es Ingrid Vanessa Caipe Campos, estudiante de licenciatura en educación, y el día de hoy, junto con la compañera Karen Lisbeth Sandara Mosquera, vamos a entrevistar a una persona de nuestra área del conocimiento, a una docente. Eh, Buenas tardes, profe Sabina. Muy buenas tardes. Bueno, entonces vamos a iniciar la entrevista para ver la reflexión al final sobre su quehacer pedagógico. Ok. Entonces, para usted como docente, ¿cuál es la finalidad de la educación? Bien, entonces, la finalidad de la educación es infundir al niño la sabiduría, ¿no? Como tal, nosotros como docentes, como maestros, en este campo debemos infundir al estudiante nuestros conocimientos para que ellos puedan realizarse, puedan desempeñarse eh, en la sociedad, ¿cierto? Para que tengan estas habilidades y también tenemos en cuenta el desarrollo integral del niño, ¿cierto? Esos serían uno de los fines de la educación, tener en cuenta el desarrollo integral del estudiante. Muy bien, profe. La siguiente, la siguiente pregunta es, ¿qué concepción tiene usted sobre qué es el conocimiento en el proceso educativo? Bien, para mí es un conjunto de saberes que el estudiante tiene y las prácticas, ¿no? Perdón, eh, el estudiante no, sino lo que nosotros le vamos a transmitir al estudiante, ¿cierto? Son esos saberes que el estudiante debe tener, cuáles son las prácticas que él va a realizar, en las cuales nosotros le vamos a transmitir al estudiante, teniendo en cuenta la teoría y la práctica. Listo, profe. ¿Usted cómo cree que debe ser el perfil de un educador? Bien, en mi rol como educadora, a través de los años de la experiencia que me he desempeñado, primeramente ser una persona responsable, la paciencia, ser una persona paciente, entusiasta, un docente, un educador con mucho carisma en esta profesión, lo cual requiere esto, tener esas actitudes de líder, de liderazgo, ser una persona creativa en este quehacer educativo. También ser una persona en la cual va a transmitir a sus estudiantes todos estos aspectos para que asimismo sirva esto como como te dijera, que sea en la formación y en el desempeño de los estudiantes, transmitir todas estas cualidades. También me faltaba decirles lo referente a la disciplina, ¿no? En este campo de la educación, transmitir un educador debe tener el perfil de ser una persona disciplinado, para sí mismo el estudiante le sirva esto como ejemplo. Igualmente los hábitos, ¿no? El estudiante, enseñar a los estudiantes a adquirir los hábitos para que asimismo él aprenda todo esto en el transcurrir de su vida. Entonces, para usted, ¿qué es la pedagogía y qué son los procesos pedagógicos? Esta palabra pedagogía es muy importante en esta profesión de la docencia, ¿cierto? Entonces la pedagogía es una ciencia como tal que no debe faltar, que está inmersa en este campo educativo. La pedagogía viene de la palabra griega peidos, que significa niño, ¿cierto? En el cual viene el griego niño, de la palabra griega peidos, niños,
en el cual quiere decir que es la ciencia en la cual vamos a conducir al niño, al estudiante, lo vamos a guiar. Por tal motivo, en toda educación debe existir la guía como tal, ¿cierto? Entonces, puedo dar un ejemplo como para no extender, no quiero extenderme mucho, pero ahora en el decreto 1278, que son los profesores que entran, como digamos, los de ahora, ¿no? Los nuevos, se ha dado que llegan profesionales, como decir, ingenieros de sistemas, ingenieros civil, llegan de otras carreras, ¿cierto? Pero no tienen lo que es en sí la pedagogía. Por tal motivo, ellos deben hacer un diplomado relacionado, encaminado a la pedagogía, para que así ellos sepan en qué campo de la profesión están. O sea, ellos, ¿Cómo? o sea, ellos tienen conocimiento sobre un área en particular, pero les falta saber cómo enseñar. Cómo enseñar exactamente, cómo llegar al estudiante. Entonces, esa sería la importancia que tiene la pedagogía, ¿no? Se relaciona con la otra pregunta que dice la importancia de la pedagogía en la docencia, ¿no? En el docente. Entonces, la cual esta ciencia va a dotar al docente acerca, como tú acabas de decirlo, ¿no? Acerca de la enseñanza y la educación como tal. Bueno, ¿cuál es la importancia de la pedagogía en el docente, profe? Profe, ¿cuál es la importancia de la pedagogía en el docente? Bien. Sí, entonces la pedagogía en el docente es algo que está inmerso en él, ¿cierto? Porque, como lo dije anteriormente, la pedagogía nos ayuda a realizar todo lo que es lo referente a la educación. Por lo tanto, un docente que no esté capacitado para que no esté, como te dijera, que no esté con la pedagogía, un docente sin pedagogía no sería nada, ¿cierto? Porque eso es lo que nos enseña a poder llegar a nuestros estudiantes, llegar a nuestros niños cuando estamos dictando nuestras clases, cuando les estamos enseñando. Debemos tener esa pedagogía, esa pedagogía para poder llegar al estudiante, para poderle transmitir esos conocimientos, porque no podemos solamente tener en cuenta la instrucción, ¿no? Porque una cosa es instruir y otra cosa es saber llegar al niño, saberle dar estos conocimientos. Listo, profe. Profe, ¿cuáles considera usted que son las características de un buen docente que se necesitan para enseñar? Bien, entonces tenemos un sinnúmero de características, ¿no? Entonces voy a decir como las más esenciales, las principales serían, primero que todo, la presentación personal, ¿cierto? Un docente debe ir siempre, todos los días, a su escuela, debe ir a su trabajo muy bien presentado, porque a través de su presentación está dando el buen ejemplo a los niños, ya que ellos todos los días nos miran y nosotros vamos a ser para ellos un referente. También otra característica, el docente, el maestro, debe innovar, ¿no? ¿No es cierto? Siempre debemos estar innovando, estar aprendiendo, estar adquiriendo nuevos conocimientos para transmitirle a nuestros niños. Un docente debe poseer autoridad, ¿no? Donde mando, donde mando. Debe ser paciente, tener esta virtud de la paciencia. También debemos, otra característica del docente que es valorar y estimular la creatividad en el niño.
Otra característica que siempre lo he dicho es que nosotros nos toca ser de psicólogos. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, sin haber estudiado esta profesión, debemos saber entender al niño, porque hay veces que el niño no llega con esa disposición o tiene algún problema. Entonces nosotros, el docente se acerca a este niño para preguntarle qué le pasa, qué le sucede. Debemos tener esa, como te dijera, ese don para saber los problemas que afectan a nuestros niños. Listo, profe. ¿Cuál considera que es el rol del docente en una institución o qué significa ser educador? Bien, el rol del educador es muy parecida a esta pregunta con con las características, ¿cierto? Como ya lo dije anteriormente, o sea, el docente debe ser una persona que debe estar capacitándose continuamente, debe estar siempre a la disposición de sus estudiantes, no solamente de sus estudiantes, sino de la comunidad educativa en la cual él se desempeña, se desenvuelve. Estar siempre dispuesto con esa capacidad de servicio, donde me necesiten algún favor, siempre estar dispuesto a esa entrega voluntaria a mi comunidad. Listo, profe. Entonces, sigamos con la otra pregunta. ¿Cuáles son los pasos que un docente debe realizar para planear sus clases? Explíquenos usted como educadora cómo prepara sus clases o qué pasos usa. Bien, bueno, listo. Entonces, esto es algo que nosotros lo llevamos a cabo todos los días de nuestra vida, de nuestra existencia como docentes, ¿cierto? Entonces, por lo cual, en el preparador, donde nosotros preparamos nuestras clases, primero que todo, nosotros colocamos el objetivo, que ahora ya no se llama objetivo, ¿no? Sino es lo mismo, es un sinónimo que son los logros, en el cual el estudiante va a adquirir con la enseñanza de esa temática que vamos a dar durante el día. Entonces, primero que todo, colocar los objetivos del tema que vamos a dar. Seguidamente vienen las evidencias de aprendizaje, o sea, donde nosotros vamos a mirar lo que vamos a entregar. Anteriormente a estas evidencias de aprendizaje, tenemos que tener en cuenta los saberes previos que trae el niño, ¿cierto? Esto lo podemos saber por medio de preguntas que le realizamos al estudiante sobre el tema que vamos a dar antes de llegar a este tema. También viene ahí la motivación, ¿no? Siempre tenemos que hacer una motivación relacionado a la temática que vamos a dar. Y seguidamente ya viene el desarrollo de la clase, o sea, el desarrollo de la temática, la presentación, de acuerdo al material que llevamos, ya lo presentamos al estudiante para que él ya se motive y empezamos a desarrollar nuestra clase. Vienen las preguntas, la participación de los estudiantes. Y por último, vienen las actividades que dejamos al estudiante relacionados al tema que hemos dado en ese día, para que el niño la realice en la casa. O si es posible, la podemos hacer con los estudiantes, pero más que todo, siempre se acostumbra a dejarle a los niños lo que llaman tareas, son las actividades, Las tareas extraescolares, sí, señora. tareas extraescolares. ¿Cómo funciona el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo funciona, no? Ujú. ¿Es relacionado con la pregunta anterior o es muy aparte? Sí se relaciona. Bien, el proceso de enseñanza-aprendizaje, como su nombre lo dice,
se viene llevando a cabo a partir de la secuencia, ¿no? En la realización de nuestras clases, en el estudiante. Eso, como su nombre lo dice, es el desarrollo que se lleva a cabo en la enseñanza. Tenemos que tener en cuenta que para el desarrollo de nuestras clases tenemos que tener los materiales necesarios para el desarrollo de la clase. Y para eso contamos con unos recursos, ¿no? Que son de muchas clases, los recursos. El recurso básico, como todo docente, tenemos nuestra tabla de salvación, el tablero, ¿no? Pero también tenemos que valernos de otros recursos del medio. También tenemos recursos como los audiovisuales, los videos, y al niño, algo que al niño lo motive y el niño se interese por esta clase, los libros, cuentos, los juegos, todo queda a la imaginación y a la creatividad del docente. Listo, profe. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia que tienen los procesos de innovación en la educación y cuáles son sus beneficios? Claro, es que estos procesos son muy importantes, puesto que estos procesos de innovación, como su nombre lo dice, es algo que nos beneficia más al docente, pero más que todo al estudiante, ¿cierto? Porque el niño se va a interesar y se va a motivar por estas clases que nosotros les estamos dando a los niños, por esto que le estamos transmitiendo, ¿cierto? Entonces el niño es como una esponjita, ¿cierto? El niño es una esponjita que todo lo capta y él va a mirar si esa clase le interesa o no. ¿Por qué? Porque nosotros lo tenemos motivado y le hemos llevado lo que a él le llama la atención, lo que a él le interesa aprender. Listo, profe. Muy bien. ¿Qué características importantes debemos considerar a la hora de seleccionar un material educativo didáctico? Bien, primero que todo, debemos mirar a quién va dirigido, ¿cierto? Porque si yo voy a dar una clase a unos niños de grado de transición, es algo que debo preocuparme mucho por llevarles su material que les llame mucho la atención, un material colorido, dibujos que les llamativos, con colores vivos, o llevarles unos cuentos que a él le interesen. Pero si ya este material es para niños ya más grandecitos, de grado primario, de quinto de primaria o ya de bachillerato, entonces debe saber a qué comunidad va, a qué educando le voy a transmitir o le voy a llevar este material didáctico, ¿cierto? Tener de acuerdo a la edad del niño, tener en cuenta los intereses y necesidades que el niño necesita a la hora de seleccionar ese material didáctico. Listo, profe. Listo. ¿Qué es la didáctica y cuáles son los elementos pedagógicos necesarios a la hora de elaborar materiales didácticos? Bien, la didáctica. Bueno, para mí la didáctica es el arte de poder enseñar, de poder transmitir esta enseñanza, ¿no? Al educando. Entonces, yo digo que todo docente debe tener como esa vocación, ¿no? Esa capacidad para poder transmitir, para poder llegar al estudiante, para poder llevarle el conocimiento como tal. Entonces,
como ya vimos, toda clase que vamos a impartir al niño, debemos llevar unos recursos didácticos, unos materiales para que el niño le pueda llegar a él muy fácilmente y pueda aprender lo que él requiere. Entonces, me dice que cuáles son los elementos pedagógicos, ¿no?, necesarios a la hora de elaborar materiales didácticos. Entonces, ahí yo tengo entendido que son los recursos que el docente necesita para dar su clase, ¿cierto? Entonces, antiguamente nosotros utilizábamos lo que es la cartulina y con esa cartulina elaborábamos nuestro material didáctico. También llevábamos el material real, por decir algo, si voy a enseñar la figura, como decir algo como un objeto redondo, entonces llevábamos objetos redondos, o el color amarillo, llevar los objetos de color amarillo, una naranja, llevar un libro de color amarillo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora, como ya todo ha cambiado, la innovación, tenemos los videos que se le presentan al niño, los llevamos a la sala de audiovisuales, les presentamos películas a los estudiantes, cuentos didácticos, y también les leemos los cuentos para que ellos se interesen mucho por la lectura, y muchos materiales más que existen, ¿no? Para usted, ¿qué es la mediación pedagógica y qué características debe tener? Bien, la mediación pedagógica, ¿no?, es algo en el cual el maestro debe estar muy inmerso. Entonces, la mediación pedagógica hace alusión a la manera como los docentes propician y hacen posible el desarrollo de los estudiantes, ¿no?, para el desarrollo y las habilidades que este niño o este estudiante debe tener para propiciar el desarrollo de sus capacidades, de sus habilidades. Nosotros miramos las potencialidades de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, si vemos un niño que se destaca en las matemáticas, entonces desarrollarle mucho estos saberes. Pero si vemos que hay otros estudiantes que se destacan en el arte, en la cultura, en el canto, en la poesía, entonces tratar de desarrollarle estos talentos. Por eso en el colegio, gracias a Dios, tenemos el día jueves algo que se llama los centros de interés, ¿sí?, en el cual los niños se interesan, como su nombre lo dice, por el área o lo que a ellos les gustan. Unos se van por el área o por decir algo no sé si se le llama área, creo que tiene otro nombre, Sus se van por la intereses, danza. ¿Cómo? sus intereses. Eso, sus intereses, ¿cierto? Se interesan por la danza, otros se van por la música, otros se van por el teatro, etcétera, etcétera. Listo, profe. Entonces, ¿qué importancia tiene la didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje? O sea, ¿qué importancia tienen todos esa forma de enseñar a la hora de, pues, de implementar métodos o estrategias en los niños? ¿Listo? Y es muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, fundamental para tal fin. Por ejemplo, en el proceso, sí, la innovación educativa, ¿cierto? Dentro de sus múltiples objetivos, persigue la innovación de la docencia por la mejora de los aprendizajes de los educandos, ¿sí? Entonces, cada pregunta de las que tú me has hecho, viene relacionada la una con la otra. Van de la mano cada pregunta. Sí, señora. Entonces, para finalizar,
con base a todo lo que ya hemos dicho y lo que usted nos ha enseñado el día de hoy en esta entrevista, ¿considera que usted es una buena docente y por qué? Entonces, con base a todo lo anterior, ¿se considera usted Bueno, una muchas buena gracias por esta docente? pregunta tan interesante, porque gracias a Dios en el lapso de toda esta, puesto que esto me ha ayudado a saber llegar a los estudiantes y conocer a cada niño, porque cada niño es una personita, cada niño es un mundo diferente, ¿cierto? Cada niño guarda en sí su talento, toda su inteligencia de que Dios lo ha dotado. Entonces, gracias a Dios, a toda mi experiencia y todo lo que he podido aprender en el lapso de este tiempo, lo llevo a cabo en mi quehacer pedagógico como tal, con estos niños, y me gusta mucho infundirles lo que es el desarrollo, lo relacionado con el desarrollo humano, o sea, en la ética. Me gusta infundirles mucho el comportamiento como tal y cómo se deben desempeñar en la sociedad, en esta sociedad tan difícil que estamos viviendo actualmente. Listo, todo con el fin de que sean mejores personas y contribuyan al desarrollo de nuestra sociedad. Exactamente. Muchas gracias, profe Sabina. Muchas Bueno, a gracias, la profe. orden, muchas gracias, Muy bendiciones. rico compartir con usted este espacio. Bueno, muchas gracias. Bueno, que se encuentre bien. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Hasta luego.